Hola, bienvenidos y bienvenidas a Nuestro TV. Mi nombre es Fío Sargenti y si llegaste a este podcast es porque de alguna manera tenés por lo menos un mínimo interés en el contenido de HBO. No sé si tanto como yo, seguramente, espero, no lo sé. ¿Y qué hacemos acá para disfrutar un poco más todavía de todo ese catálogo? Agarramos semana a semana una serie, una película, un subgénero, una showrunner, un director o lo que sea que nos dispare una charla, pero no estoy hablando yo sola en un monólogo eterno, sino que tenemos todos los episodios un co-host invitado que tiene mucho para aportar sobre el tema. Esta semana vamos a hablar de adaptaciones de películas y series basadas en obras literarias que obviamente es algo que está desde que el cine es cine, desde que la televisión es televisión, pero puede haber ido cambiando no solo la forma en la que se adaptan, porque gracias a la tecnología ahora podemos ver cosas que antes no y demás, sino también la forma en la que el público, nosotros reaccionamos a esas adaptaciones y lo que le exigimos, lo que le demandamos. Para hablar de todo esto y con la hermosa excusa del estreno de The Time Traveler's Wife, que ya pueden ir viendo los primeros episodios si es que están viendo esto o escuchándolo en tiempo y forma más o menos, que es uno de los grandes estrenos de HBO de 2022. Vamos a hablar con, creo que es la fanática más grande del libro que yo conozco, no solo de ese libro, sino no sé qué cantidad lee por año, y además, bueno, podemos hablar un poquito de Harry Potter ya que estamos. Ella es Ellis Black, amiga personal, es cinéfila, mega lectora, especialista en un montón de cosas de la cultura pop y sobre todo de The Time Traveler's Wife, que es su libro favorito. Hola Ellis, ¿cómo estás? Hola Fío, ¿cómo andás? Sí, amo The Time Traveler's Wife y me alegra mucho la llegada de esta serie porque era como yo sola hablando del libro, sentada, viste, diciendo, ¿saben que hay un libro que? Así que estoy muy feliz de que llegue la serie. Porque tenemos, no vamos a hablar de spoilers acá, ni del libro, ni de la serie, ni nada. Está la película, ¿no? Con Rachel McAdams y Eric Bana, que se estrenó hace unos años y quizás pasó un poco calladita. En su momento había bastantes películas románticas con alguna vueltita de tuerca medio fantástica o sobrenatural. Antes de meternos en la novela y después en la serie, ¿con la película te quedaste satisfecha? La película la vi antes de leerlo, así que fue como mi entrada a el libro de The Time Traveler's Wife, pero me pasó que, como vos decís, era una época de muchas películas románticas y todas en español llegaban a Latinoamérica con nombres similares, ¿viste? Entonces esta se llama Te amaré por siempre. Sí, bueno, es un romance más que no nos daba esa pauta de historia con viaje en el tiempo, que fue lo primero que me llamó la atención, ¿no? Y por lo que busqué el libro. Después ya leyendo el libro dije, falta un montón, como siempre que vemos alguna adaptación de película basada en un libro, y me puse a pensar cuántas cosas se podrían agregar, pero con 2 horas era complicado. Sí, ni hablar. Y antes de la serie con Theo James y Rose Leslie, en 2003 salió esta novela que, como decías, bueno, vos la leíste después de ver la primera película, que eso es toda una experiencia que también ahora quiero comentar. La escribió Audrey Niffenegger, no sé si lo estoy diciendo bien, pero espero que sí, si no le pido perdón a Audrey, le mando un beso muy muy grande. ¿Y qué es lo que más te gustó de esta historia y cómo se la resumirías a alguien que no tiene ni idea de qué va? Bueno, primero tengo que decir que todos los romances que tengan algo temporal, alguna cosita temporal, siempre me gustaron. Y en este caso, el hecho de que tenga un juego con los viajes en el tiempo también ayudan a que el romance se mantenga, y como decía el nombre en español, por siempre, ¿no? A que sea una historia que los acompañe a ellos durante todas sus vidas. Los conocemos a ambos desde que son muy chiquitos y vemos toda la historia. Entonces, si tuviera que resumirla para alguien que todavía no conoce nada, es la historia de una mujer y un hombre. El hombre tiene la capacidad
no sabemos si talento o como la maldición de poder viajar en el tiempo, porque él no decide cuándo y hacia dónde va, sino simplemente le sucede. Y en esos viajes la conoce, pero no siempre están en los mismos momentos temporales, no siempre son las mismas versiones de ellos, y creo que eso es lo que la hace muy interesante. Y en la serie, ahora en esta nueva adaptación, que la primera temporada tiene 6 capítulos, y hay chances de que haya más, pero no vamos nosotros a asegurar, a confirmar algo que todavía los protagonistas no confirmaron. Detrás de cámara tenemos al director David Nutter, que se hizo cargo de los 6 episodios. Él viene también de Game of Thrones, incluso ganó un Emmy, así que él sabe también. Y es experto en grabar pilotos de series, y también trabajó mucho en ciencia ficción. Hago hincapié en ciencia ficción porque no deja de tener The Time Traveler's Wife una pata muy fuerte ahí, porque hay que manejar no solo lo visual, ¿no? De cómo él desaparece, aparece, sino también tener muy en cuenta cómo va a ser el montaje de cada capítulo, la edición, para que se entienda más allá del guión, y el espectador pueda ir acompañando esas idas y venidas, sobre todo en esta madeja romántica que tienen Claire y Henry. Sí, porque ellos no solamente, él no solamente viaja en el tiempo, sino también vamos a ver durante toda la serie distintas versiones de él. No siempre es el presente que vemos nosotros el que está viajando y el que está apareciendo, como ya hemos visto en la primera hora de la serie. Así que por un lado eso, y por otro lado lo que vos decías, Fío, es que disfruto mucho del tipo de historia que tiene una parte de ficción, pero que no necesariamente se apoya solo ahí, ¿no? Porque podemos decir que este es un drama, que es un drama romántico, pero además tiene añadida esa parte de los viajes en el tiempo. Entonces, para el que pregunta, ay, no, ficción, no miro ficción, viste que hay mucha gente que enseguida lo cierra ahí. Yo siempre cuento que esto tiene mucho más que lo que es la parte de ficción y de viaje en el tiempo. Sí, tiene mucho sobre la cuestión de, y acá me intriga cuánto hay de la novela en la serie, o cuánto pensás que la serie va a explorar eso que es el tema del destino, y de lo que está determinado y lo que no, y hasta dónde llega nuestro libre albedrío a la hora de ir decidiendo las cosas, ¿no? Que es medio como lo que está en juego constantemente ya desde el primer episodio. Creo que ellos dos hablan de si se puede intentar cambiar y si vuelve a pasar lo mismo o no. Sí, y de cómo ellos al principio, como se conocen a destiempo, ella sabe que lo va a conocer, pero él no. Entonces, para él es nuevo cruzarse con ella la primera vez. Para ella ya es alguien a quien considera conocido y con quien considera que tuvo una relación de amistad durante muchos años. Esto de, bueno, si él no hubiera viajado, quizá ella no hubiera sentido lo que siente, ¿no? Como todo lo que vos decís del libre albedrío y la sugestión que tiene ella de ya querer conocerlo y saber que va a ser el hombre de su vida, por así decirlo. Uh-huh. Es como una especie de determinismo romántico, ¿no? En el que como que todo lo que ellos hagan y sus vidas están condicionadas ya antes de que lo hagan, sobre todo él, ¿no? Antes de que lo haga, de que ejecute esa acción o de que le suceda eso, y que es todo una relación de causa-efecto. Entonces, cómo le pasó tal drama de chico, ahora tiene tal, y así, y esta noción también. Me gustó lo de repasar lo que para él es una tortura. Suena rarísimo, porque lo que me gustó es que lo que para él es una tortura, pero esto de repasar los traumas, esos que te marcaron y que te hicieron la persona que sos, y cómo él tiene la capacidad, que si bien esto de viajar en el tiempo, aparecer en cualquier lugar y eso, él lo vive como algo negativo, tiene una oportunidad que no tenemos, que por un lado es una tortura, pero por otro lado también puede llegar a ser, si uno quisiera, o liberadora, o por lo menos
sanadora, que es esta de volver a repasar los momentos dramáticos. Y también me gusta cómo la serie te usa ese elemento de que son como son momentos en su historia personal que hay como una cosa gravitacional y que él termina yendo siempre hacia esos momentos que más lo marcaron, que son los que definen todo, porque creo que ahí es donde se justifica esto del determinismo, ¿no? Es como, bueno, esto pasó y esto va a pasar siempre, y al pasar esto, entonces él resulta ser como es, y todo lo que pasa. Sí, y de hecho es un poco hasta terapéutico, ¿no? Si sacamos la parte de ficción, pasa en la vida que uno generalmente va a volver a pensar en los momentos que más los marcaron, tanto buenos momentos como malos, esos traumas, esos hitos que tenemos a lo largo de nuestra vida, y a él le pasa lo mismo y tiene esa oportunidad, como vos decías, no solo de volver, sino hay un momento muy lindo que tiene con él mismo, esa oportunidad de sanar, de decir vas a estar bien, de decir esto va a pasar, que son cosas que uno, imagínate que te digan, bueno, vas a poder ir a tu yo de 10 años y decirle, ¿no?, que no se preocupe. Entonces busca también un poco jugar con esto y con lo inesperado que es para él el momento en el que cae, porque como decías, no siempre va hacia el mismo lugar. Uh-huh. Y la química que tuvieron que desarrollar ellos dos, no como actores, sobre todo pienso en ella, en Rose Leslie, que es como que ella se va acomodando a él y es la que tiene que, sin vivir con ese drama, tiene que saber cómo ir amalgamándose, ir acomodándose a esto que le pasa a él, y la química cómo va variando según cuál es el que le toca, o sea, cuál es el que le aparece. Hay un par de momentos que creo que son como de mucha ternura, donde él, como que ella es la que tiene en general, salvo no vamos a mencionar en un momento específico, ella es la que tiene un poco más, más herramientas para vincularse con él, pero a la vez es como una dinámica y una química que se resetea todo el tiempo. Claro, bueno, vos no me conocés, pero yo voy a ser importante en tu vida, ¿no? Y al revés, ella por momentos es la más madura en la relación, por momentos es la que va con mucha más información, y por el contrario, a él le pasa en muchas otras situaciones. Entonces, vamos a ver durante la serie, porque no la vimos toda, pero sabemos que es una adaptación del libro, vamos a ver cómo ellos van cambiando de escalón. Siempre hay uno como con más conocimiento que el otro, hay uno más avanzado en madurez también, y siempre hay uno que le va a tener que explicar un par de cosas a su pareja con paciencia y con las herramientas, como vos decías, porque no están en el mismo momento temporal. Y hay una palabra que para muchos es medio una mala palabra. Yo sé que a vos te gusta por lo menos el género, pero no sé cuán cómoda te sentís con la palabra. Ahora te la voy a preguntar. ¿Qué es melodrama? ¿No? Que para mí no es peyorativo, no es algo negativo hablar de melodrama, solo es un tipo de narración en la que los eventos que se cuentan, la trama, los personajes, todos están como llevados a cierto punto medio con todo a flor de piel para generar una reacción emocional fuerte en la audiencia, ¿no? Esto ya lo veíamos, o sea, viene del teatro, y muchas veces están como, se llevan a un poquito como un volumen 11, una cierta exageración del drama para generar esa pasión, y los conflictos quizás están un poco como son levemente sensacionalistas, y hay como una cosa así, pero no lo veo como una mala palabra, lo veo como, o sea, viene de los griegos, y esto es que le da chapa como siempre que, ¿no? Y de como que es como una melodía del drama,
no lo estoy inventando esto, y me parece que hay que empezar a abrazar la etiqueta melodrama sin que sea algo como que uno le tira un insulto, que uno le tira a una ficción. Totalmente. Antes el insulto, entre muchas comillas, era decirnos nerds y acá somos todos nerds. Entonces a mí me parece que el readaptar y el apropiarnos de ciertos términos, yo me apropio totalmente de esto, de que me gusta la lectura romántica, me gusta ver series, dramas románticos y el melodrama es parte de eso. Es como pasa un poco con la música. Cuando uno dice tengo ganas de llorar, voy a escuchar esta playlist de llorar, bueno, pasa un poco lo mismo, una lloradita y estamos, y una lloradita por semana nos viene bien con este tipo de historias que sí, suben un poquito más, exageran un poquito más quizá lo que podríamos llegar a esperar, pero en la novela se ve también, ¿no? Está todo tan explícito y todo lo cuentan de forma tan abierta de las situaciones que viven, de los sentimientos de cada uno, que se va exacerbando este drama para llegar a este término. Así que me apropio totalmente y me parece que es necesario, es ir un poco más profundo en este tipo de relaciones y conocer un poco más, y con una historia que tiene viajes en el tiempo y que tiene a los protagonistas conviviendo de una forma u otra durante años y años, creo que estaba para aprovechar. Ujú. Y en la serie se usa este recurso de que ellos van como grabando y hablándole a cámara, contándonos un poco su historia, cómo se conocieron. Esto en la novela es porque está contado en primera persona, ¿no? Es como una especie de medio de diario. Claro, totalmente. Esto en la novela lo cuentan en primera persona y pasa este cierto reality en el que ellos lo van contando también a cámara. Pero te digo que está muy bien logrado la forma en la que comienza la serie comparada con el libro, y que ya vemos cosas que al principio vos habías mencionado la primera adaptación, ya vemos cosas que van a cambiar, que van a ser más fieles y que van a llevarnos por momentos y facetas de la historia que no conocíamos si no habíamos leído el libro. Y hablando como de lo difícil que puede ser pasar cuando tenés libros enteros, novelas o capítulos que están contados en primera persona, no puedo dejar de mencionar Game of Thrones, que tenemos la complejidad de, no, bueno, no solo que George R.R. Martin todavía nos está debiendo algunos libros y la serie ya terminó, pero ahora no va a pasar con Fire and Blood, con House of the Dragon y Fire and Blood, el libro, porque es distinto, pero en los libros de Canción de Hielo y Fuego, desde Juego de Tronos, tienen cada capítulo, nosotros seguimos y estamos con un personaje, y eso obviamente hace más compleja la adaptación, porque vos no podés en una serie y menos de esa magnitud estar siguiendo a un personaje y ver todo desde esa perspectiva, después a otro y después a otro. Es el cuestión de el narrador es una de las más difíciles de adaptar. Y ahora me quería ir a otra saga, porque cuando estamos hablando de series, de muchos libros y de fantasía y de universos complejos, vos también tenés una maestría en His Dark Materials, además de un podcast, ¿no es cierto? Y además de un podcast, claro que sí, sí, La Materia Oscura, que bueno, tiene su serie, estamos esperando por la tercera temporada, y también es un mundo, es un universo complejo que se va, digamos, armando en estas temporadas, que a veces van a la par de los libros y a veces no, pero también tuvieron su forma de reflejar no solo a sus personajes y a los distintos caminos que toma cada uno, sino lo que quería contar Philip Pullman, el que es el autor de la serie, de la serie de libros, perdón, con cada una de esas historias, ¿no? Así que creo que si tenemos
un ejemplo de cómo lograrlo y de cómo hacer una adaptación que realmente cumpla con las expectativas del lector. También podemos sumar His Dark Materials, que nos dejó a todos y dejó a todos los personajes exactamente como los necesitamos para resolver lo que sería el tercer libro, y estamos esperando a ver qué pasa. Y como siempre es entretenido ver cuándo eligen cortar, ¿no? Hasta dónde llega la temporada. Bueno, acá en The Time Traveler's Wife también vamos a ver cuánto elige seguir esta temporada, por lo menos le vamos a decir así, porque no sabemos qué va a pasar en el futuro. A la novela, ¿no? Y al final, y en His Dark Materials pasa lo mismo, es como, ok, cada temporada va a seguir un libro paso a paso, como quizás pasa un poco más en My Brilliant Friend, por ejemplo, una serie muy querida que de alguna manera está como un poco más organizada, siguiendo o acompañando lo que son las novelas. Y después tenés el caso súper contrario, como en Big Little Lies o en The Leftovers o en El Jardín de Bronce, donde un libro dispara más de una temporada y ya termina la adaptación, termina cobrando vida propia por completo y convirtiéndose en algo distinto que va más allá de pasar a la pantalla, ¿no? ¿Cómo te llevas vos como lectora? Bueno, de paso, contame cuántos libros lees por año. Y como lectora, ¿cómo te llevas con esto de agarramos la premisa, quizás te la contamos toda en la primera temporada y después nos jugamos más allá hacia territorio desconocido? Bueno, leo mucho por año, escucho muchos audiolibros también, entonces ahí ayudo un poco con la velocidad. Pero este año tengo mi challenge es de 100 libros, porque el año pasado me estiré un poco más y no llegué. Así que por ahora vamos bien, vamos a ver qué pasa. Sí te puedo decir que como lectora a estas cosas a veces creo que le tengo más miedo a las adaptaciones que tratan de ser fieles a una historia y que van adaptando temporada por temporada, porque en el caso de His Dark Materials, que es una adaptación excelente, también pasa que como lector tenés que decir cuándo vas a dejar de leer o vas a leer todo y vas a esperar después a que la serie continúe, ¿no? ¿Qué es lo que querés saber antes de ver la serie? En el caso de Big Little Lies, por ejemplo, vos decís, bueno, leemos el libro y vemos qué pasa con la serie, y la serie te sigue sorprendiendo. Entonces creo que lo ves con otros ojos porque no estás esperando más de lo que vos leíste y de lo que vos sabés. Todo el resto va a ser una sorpresa y todo el resto va a sumar a las historias de estos personajes. Yo creo que como que ambas cosas tienen sus obstáculos, con ambas cosas podés pifiarla como creador, como showrunner, como guionista, pero al mismo tiempo el lector siempre está un poquito más asustado cuando adaptan completa su historia, ¿no? Sí, sí, es verdad. Bueno, la tirantez esa, incluso cuando los autores aparecen como productores ejecutivos, o sea, tuvieron que ver, estuvieron metidos en la producción, ahí todavía pueden llegar a quedar como o ciertas tensiones, o yo lo hubiera hecho de otra manera, ¿no? Y también tenemos, bueno, Sharp Objects, por ejemplo, de Gillian Flynn, que ahí sí es como, bueno, agarramos tu novela, que es la primera que salió en 2006, y la hacemos una miniserie, o sea, no se juega con un ir más allá ni nada, y la tenemos a Gillian Flynn como productora ahí metida, y en general no suele haber como tanta tirantes, pero siempre es dejar como, ¿no? A tu bebito de alguna manera. Me acuerdo de hablar esto con el Gustavo Malachovich, el autor del Jardín de Bronce, ¿no? Como en algún momento es como ver cómo alguien le da una nueva vida y entender que eso no es que está anulando todo el trabajo previo. Y me acuerdo para la última Fahrenheit de 2018, Fahrenheit 451, vos estuviste en el evento de presentación, ¿no? Porque esa también me acuerdo que en su momento generó algo de revuelo, protagonizada por Michael Shannon y Michael B. Jordan, porque
agarra un clásico de la literatura y decide como jugarse y hacer como cambios que quizás dialogan más con la coyuntura actual. Sí, estuve en la presentación, también está Sofía Boutella en la película y estuve hablando con los protagonistas y ellos estaban, por un lado tenías a toda la parte del detrás de escena súper entusiasmada por esto de traerlo al mundo actual, a buscar... había en la película hay live streams, hay vivos en los que la gente puede reaccionar y puede comentar y pasan cosas que obviamente con la novela no nos imaginábamos que iban a pasar, pero sí se adaptaban más a una audiencia generacional actual. Entonces, por un lado estaba el entusiasmo de mostrar esto y por el otro el pensar hasta dónde nos vamos y hasta dónde estamos basando la historia en la novela realmente y cuánto más vamos a volar. Que creo que, no sé si llegaste a ver, es un poco lo que pasó también con Una vacante imprevista de Casual Vacancy. Sí, sí, que es la novela de J.K. Rowling, no de Harry Potter. Sí, es como que cuando dijo, bueno, no Harry Potter, ahora voy a armar otra novela, salió en el 2012 y la serie es una miniserie, tiene 3 episodios y también intenta contar en este caso como exactamente lo que pasa en esa pequeña ciudad británica y la serie salió en 2015, pero lo que pasó también es que no había sido tan popular el libro entre personas que no fueran lectores de Harry Potter, que eran los que estaban esperando una nueva serie. Entonces no tuvo tantos problemas con decir, bueno, esta adaptación me parece, los protagonistas no me gustan, hasta cambiaron el final en la serie televisiva y no hubo tanto escándalo como hubiera pasado si cambiaban el final de Harry Potter, ¿no? Ujú. No nos queda mucho tiempo, pero quiero que mencionemos varias cosas antes de terminar. Otra que acerca, medio como Fahrenheit, que acerca a nuestra realidad una obra clásica, es Native Son, la película, la adaptación de la novela Hijo Nativo de 1940. En la original tenemos a un joven de unos 20 y pico en Chicago en los años 30 y como la profunda pobreza en la que vive lo pone en un lugar y él termina tomando ciertas decisiones y como ese medio camino hacia cierta oscuridad. Es una novela naturalista, una novela que en Estados Unidos es muy importante para toda la conversación sobre discriminación y todo lo racial. Él es un joven afroamericano y está como el sistema detrás y como toda esta especie de jaula cuasi invisible de vidrio, ¿no? De cristal que hace que uno no pueda acceder a las mismas cosas que otro y ese tipo de discriminación. Y sobre todo como qué es ser estadounidense y qué considera el hombre blanco estadounidense que es ser estadounidense. Es súper interesante y en la adaptación está traído a nuestra época. Y después tenemos también, por ejemplo, Entre Hombres, que les recomiendo también el podcast, que está en versión podcast. Miniserie basada en una novela argentina de los años 90, corrupción, inmundicia y demás. Lovecraft Country, que es un ejemplo muy complicado de adaptar y a mí me gustó muchísimo cómo, si bien la novela ya hacía esto de jugar con el universo de Lovecraft y también mezclarlo con los dramas raciales de Estados Unidos, el nivel de racismo de Estados Unidos en el sur en los años 50. La serie, cada capítulo es como si fuera de un género distinto, medio de exploitation. Una es de fantasmas, otra es de tesoro escondido y así. Otra es de el espacio. Parece una locura, pero juro que tiene sentido Lovecraft Country. Y por último, esto no puedo dejar de preguntarte tampoco, porque en HBO Max vos podés ver After, vos podés ver Harry Potter, vos podés ver Las ventajas de ser invisible, vos podés ver El Señor de los Anillos.
todos libros que sé que leíste y disfrutaste, y algunos, bueno, tenés una licenciatura. Te tiro así todo como la bolsa. ¿Cómo ves y qué opinás de esas adaptaciones en cada caso? Y si puedes explicar un poquito la historia de After, ya que estás. Bueno, vamos con la historia de After, ya que estamos empezando con romance. Es una historia que se vendió en libros para el género juvenil, pero en realidad es más un new adult. Tiene en los libros escenas eróticas bastante importantes como para darlo al público juvenil. Es una saga de varios libros en los que los protagonistas es como que crecen desde el momento en el que entran a la universidad hasta que ya cada uno está haciendo su vida. Y es una relación bastante tóxica en la que ellos como que no pueden aceptar que cada uno puede querer al otro, pero además tener su vida propia. Él es un hombre bastante también, particular, que mete mucha presión para que la vida de ella esté totalmente amalgamada a su relación y a lo que él espera. Entonces es la historia más que nada de ella y de cómo ella aprende a lidiar con eso y a decir basta y a poner un punto final, pero se vendió como una saga literaria romántica y erótica. Entonces fue lo primero que llegó a la pantalla de ese estilo para un público más joven. Con las películas fue un poco más complicado de hacer porque de nuevo eran para un público más joven y tenían que conseguir a protagonistas jóvenes. Están bastante, digamos, están bastante bien adaptados, pero mezclaron algunas cosas que van a pasar en otros libros. Entonces, como que se puede llegar a ver que hay un poquito más de desorden que lo que vemos en Time Traveler's Wife, al menos al principio. Después, bueno, El Señor de los Anillos siempre va a ser mi adaptación favorita de una historia literaria. La verdad es que el trabajo que hizo toda la producción de Peter Jackson me encanta y me parece que lograron llevarnos a la Tierra Media a las personas que habíamos leído y a las que no. Por supuesto, siempre va a haber cosas que al lector acérrimo no le van a gustar, no le van a gustar, pero sí hay, para mí es la mejor adaptación. Y con Harry Potter voy a tener siempre esa relación de amor porque nos dio las caras de los protagonistas que hoy se convirtieron en las caras de los que están en el libro. Es muy difícil pensar en Hermione y no ver a Emma Watson, o pensar en Snape y no ver a Alan Rickman. Así que esa adaptación, digamos, es una adaptación que a mí me gustaría poner en una cajita y dejar y decir gracias por traer a esos personajes a la vida, ¿no? Me parece que estuvieron adaptando en los mismos años, la primera del Señor de los Anillos y la primera de Harry Potter, y fueron como obstáculos importantes que hubo en cada una, pero encontraron cómo hacerlas y sacarlas al mismo tiempo, así que me gustan mucho. Y yo soy la pesada de Game of Thrones acá, pero ya que empezamos hablando de Time Traveler's Wife, donde está Rose Leslie, que hacía de Ygritte, y no puedo no mencionar Duna, también unos libros que parecían, si bien se habían adaptado, eran como, ¿no? Esa montaña inabarcable, imposible. Después apareció Villeneuve y dijo, yo voy a adaptarla. Nos dio la primera película, ahora ya se viene donde está Jason Momoa, que también es de Game of Thrones, porque es Khal Drogo, entonces todo tiene que ver con todo, que ya venimos teniendo noticias de la segunda parte, así que si quieren obsesionarse, como yo no había leído los libros, vi la película y dije, quiero saber más, que es algo que me encanta que me pase, como te pasó a vos con The Time Traveler's Wife, esto de vi la película, la serie, y no me importa haberme, comillas, spoileado cosas que pasan. Yo quiero saber, ahora vi cómo me la quisieron mostrar en la pantalla, ahora quiero saber cómo la contó el autor, la autora, con palabras, y es una experiencia completamente distinta que para mí se complementan y no se anulan. Totalmente, sí, es otra experiencia y es también la forma de profundizar en cada uno de los personajes, de sus historias y entender más acerca de sus decisiones y por qué pasa lo que pasa, ¿no? Que muchas veces no se puede contar en pantalla. Se nos está terminando el capítulo. @ElisBlack en todas las redes sociales. Así es, @ElisBlack me buscan.
Y le van a encontrar que Elis hace podcast, hace un montón de vivos. Si viven en Argentina, hace regalos, juntadas y un montón de cosas súper interesantes, además de recomendar muchos libros. Gracias, Eli. Gracias a vos, Fío, por invitarme. Me encantó, la pasé súper bien. Y espero que lean el libro después. A leer el libro y a escuchar las 2 temporadas que hay de nuestro podcast de His Dark Materials y ver la serie si no la vieron, porque si no, ahí sí les vamos a spoilear todo porque es de análisis de capítulo a capítulo. Eli, muchas gracias. Tenemos que le tengo que poner un moño a este capítulo. Acuérdense que pueden ver nuestro bebé en el canal de YouTube de HBO Latinoamérica y escucharnos en Spotify o en su app de podcast favorita. Sigan a HBO Latinoamérica en las redes sociales para no perderse de nada, no solo de nuestro TV, sino de contenidos en general, que hay un montón, y además de los estrenos y todo eso. @HBO Latam en Instagram, @HBO Lat en Twitter, y en donde sea, pónganos estrellita, la cosita, el corazoncito, el amorcito, lo que quieran, que la semana que viene nos reencontramos con un nuevo invitado, un nuevo tema y mucho contenido de HBO. Gracias por ver y o escuchar. Yo sigo siendo Fío Sargenti. Chao.